Buen día, chicos y chicas. Bienvenidos al repaso de la materia de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, periodo número 3. Vamos a recordar, chicos, un poquito lo que vimos en clase, ¿verdad? En nuestro primer contenido, el cual fue elementos del medio natural. Decíamos que el medio natural estaba compuesto por elementos naturales, los cuales se dividían en dos, elementos vivos y elementos no vivos. En los elementos no vivos, pues tenemos la flora, la fauna. La flora, recordemos que dijimos que era el conjunto de todo tipo de plantas que existían en el planeta y la fauna era el conjunto de todo tipo de animales que existen en el planeta. Entre los elementos no vivos nosotros tenemos el suelo, el aire, el agua y el sol. ¿Cómo podemos hacer para cuidar estos elementos naturales? Pues como recordamos en clase, dijimos que debíamos adquirir solamente lo indispensable para que alcanzara para todos y no se produciera más de la cuenta, ¿verdad? Porque si se produce o consumimos más de la cuenta, pues va a causar un desequilibrio y esto nos va a afectar a todos en todas las situaciones. Sembrar siempre muchos árboles y ahorrar lo más que se pueda, tanto la luz como el agua. Así, chicos, cuando ahorramos energía y no desperdiciamos agua, pues le ayudamos grandemente a los elementos naturales y nos ayudamos a nosotros mismos para que la vida en el planeta pues sea lo mejor posible. También como segundo contenido teníamos nosotros el suelo, el cual decíamos que era la superficie de la corteza terrestre en donde nosotros pues nos parábamos, caminábamos y podíamos construir carreteras, casas y edificios. Este suelo también puede estar compuesto a la vez de varios tipos de suelo y puede tener varios colores dependiendo de la característica y también puede ser de diferentes consistencias, ¿verdad? Puede ser poroso, puede ser arenoso, puede ser sólido o puede ser lodoso, ¿verdad? Todo depende. Como ejemplo del suelo, pues decíamos que el suelo también tenía algunas características, las cuales eran características físicas, químicas o biológicas. Y también que estaba compuesto por diferentes materiales, como por ejemplo rocas, arena, arcilla, por el humus, minerales y otros elementos podía ser en diferentes proporciones, ¿verdad? También como ejemplo de esto, pues teníamos el suelo arcilloso, en donde predomina la arcilla, ¿verdad? Y este clase de suelo, pues tiene que haber mucha agua para que se puedan dar las plantitas, ¿verdad? No todas las plantas, pues florecen en el suelo arcilloso porque necesitan muchísima agua y también por su porosidad. El suelo calizo, pues una de las características de este suelo es que es color blanco. La tierra bueno, el suelo calizo en general, pues es demasiado seco, árido y definitivamente no es bueno para la agricultura. También teníamos el suelo humífero, que al igual que el suelo franco, pues son donde se da una mayor productividad agrícola, que es decir, donde se puede sembrar, ¿verdad? O cultivar la mayoría de plantas que nos sirven para nuestro alimento y pues crecen bastante bien y la fruta o verdura pues es de la mayor calidad posible. Y también estaba el suelo arenoso, que es donde predomina la arena y son suelos muy permeables, el cual quiere decir que el agua pues se va pasando hasta la segunda capa del suelo o de la superficie. También tenemos, chicos, que tristemente, ¿verdad? Como un tips y a la vez una reflexión, pues tenemos que el suelo es un recurso de gran valor y que gracias, ¿verdad? Hacia nosotros los seres humanos, hacia nuestras malas prácticas agrícolas y debido a que toda la contaminación, ¿verdad? Que nosotros tiramos la basura en el suelo, no nosotros, pero sí
otros seres humanos, ¿verdad? Que no colaboran manteniendo la basura en su lugar, pues estas tierras bajan su capacidad de producir, ¿verdad? Y lo cual hace que las cosechas pues no sean tan buenas o no se den esas cosechas. Entonces tenemos que ayudar, chicos, entre todos y unirnos siempre, ¿verdad? A la campaña de no tirar basura en la calle, porque esta basura el viento la arrastra, llega a una parte, ¿verdad? A la tierra en donde se combina y pues esa tierra no es buena para cultivar, o tal vez una plantita pues va a nacer y lo tapa un pedazo de plástico o un envoltorio de churro y pues ya no le da los rayos del sol a la tierra, provocando que las semillas pues no crezcan, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en consideración todo esto y pues ser un equipo y ayudarnos. También hablábamos en gran parte del periodo sobre el agua, el cual decíamos que es un elemento esencial para la vida y que pues lo podemos encontrar en mares, ríos, en lagos, manantiales, lagunas, nacimientos y que esta tendría que tener ciertas características y que podían variar de acuerdo al estado en que se encontraban. Por ejemplo, y poníamos ahí un pequeño esquema, ¿verdad?, de los estados físicos del agua, en donde nosotros podemos encontrar el primer estado físico, el cual es el líquido. Lo podíamos encontrar en ríos, en la superficie, ¿verdad?, de la tierra, o en los ríos, lagos, lagunas, nacimientos y también en la comodidad de nuestra casa, ¿verdad? Por medio de cañerías pues nosotros el agua potable llega hasta nuestras casitas. El segundo estado, ¿verdad? Físico del agua, el cual es el sólido, nosotros lo podemos encontrar pues cuando metemos el agua líquida a la refri, ¿verdad? O la convertimos en fresquito para hacerlas luego paletas, nosotros podemos encontrar este estado, ¿verdad? Cuando el agua líquida se congela dentro de la refri o también a grandes temperaturas, pues esta agua se endurece y deja de ser líquida y se convierte en sólido. Ya nosotros ya no podemos beber, ¿verdad? Este estado, sino que ya lo podemos pues morder. Otro ejemplo de esto podría ser el hielo. El hielo también, ¿verdad? Es el sólido, está en estado sólido. También podemos encontrar, ¿verdad? El tercer estado físico, el cual es el gaseoso, lo podemos encontrar o observar en las nubes. Y más cerquita de nosotros también, cuando mamá o papá pues hacen alguna sopa o ponen a hervir agua. Ese humito que nosotros vemos se llama vapor y este vapor sube al cielo, se forman las nubes y luego cuando las nubes ya están cargadas de mucha humedad, pues vuelve a caer esa agua, ¿verdad? Esa agua en forma de lluvia y ya cae nuevamente en estado líquido. Pero de eso vamos a hablar próximamente, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo nada más en los tres estados físicos del agua: líquido, sólido y gaseoso, y sus ejemplos. Siguiendo también con el mismo tema del agua, ¿verdad? Discutíamos que para que el agua se puede beber o pueda ser potable, tenía que estar libre de bacterias, libre de sustancias, libre de microbios, para que no nos enfermen nuestra pancita. En su gran mayoría, eh, el agua cuando está contaminada, pues o cuando tiene algo como microbios o bacterias, pues nos enfermamos por lo general de la pancita, ¿verdad? Nos causan muchas enfermedades estomacales. Para que esta agua, chicos, pueda ser bebible, tiene tres características, las cuales son insípida, que quiere decir que no tiene sabor, tiene que ser inodora, que no tiene olor, y tiene que ser incolora, que no tiene pues ninguna especie de color, ¿verdad? Estas son las tres características principales para que nosotros los seres vivos podamos beber esta agua y no enfermarnos: insípida, inodora e incolora. Y si usted tiene sospechas por algún motivo de que el agua no se encuentre, ¿verdad?,
potabilizada o no se pueda beber porque usted tenga ciertas dudas, pues nosotros podemos recurrir a estos 4 métodos para poder beber el agua, llamados también métodos para potabilizar el agua, ¿verdad? Pero en sí quiere decir que son métodos para que los seres humanos y todos los seres vivos en general pues puedan tomar agua. Se puede hacer por medio de la cloración del agua. También podemos yodar el agua, ¿verdad? Que es echarle cierta sustancia química beneficiosa para el ser humano al agua para poder liberarla de todo microbio, bacteria o otra sustancia tóxica para nuestro cuerpo, ¿verdad? El cloro y el yodo pues limpian el agua, ¿verdad? Pero tiene que ser un adulto el que lo haga. También está el otro método, ¿verdad? Que es por medio de filtración, donde mamá y papá pues compran, ¿verdad? Un filtro de agua, el agua pasa por este filtro y de esa forma pues el agua se limpia, ¿verdad? Este filtro decíamos que lo teníamos que cambiar 4 o 6 meses, cada 4 o 6 meses. También la forma más fácil, ¿verdad? Más económica y más práctica de liberar el agua de toda suciedad, bacteria o microbio, pues puede ser hervirla, ¿verdad? Cuando mamá y papá tienen alguna duda del agua, pues ponen a hervir el agua en una olla y luego dejan, ¿verdad? Que se caliente mucho, el agua hierve y se espera que se enfríe para poder beberla. También decíamos que aparte de beberla, también el ser humano podía realizar otras actividades, ¿verdad? Con el líquido, ¿verdad? Con el agua. Esta podía ser, ¿verdad? Para cocinar, para bañarnos, regar las plantas, para lavar la ropa y también tiene un uso muy especial a la hora de apagar incendios, ¿verdad? El incendio se puede apagar en su gran mayoría pues con agua, con ayuda del agua. Recomendaciones, mis amores, para cuidar el agua, pues hay más, pero vamos a hablar ahorita de las tres como más importantes que nosotros encontramos en nuestras clases, ¿verdad? Que el primero es cerrar la llave del grifo cuando no la estemos usando, ¿verdad? Esto cuando nos estemos enjabonando a la hora del baño y no estemos necesitando el agua, pues nos enjabonamos, apagamos el grifo del chorro, ¿verdad? O apagamos el chorro, la regadera. A la hora de cepillarnos los dientes, pues lo más recomendable es agarrar en vasito para evitar desperdiciar mucha agua. Y también regar las plantas en horas hábiles. Por ejemplo, en el periodo pasado decíamos que teníamos que regar las plantas pues en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Para evitar que esta agua se evapore, nos queme las plantas y no cumpla con su objetivo. Así que debemos estar bien claros que podemos regar las plantas, pero en horas de la mañana o de la tarde. La última también recomendación es reparar las fugas de agua. Si usted ve en la calle alguna fuga de agua, pues coméntele a su mamá o a su papá para que estos llamen, ¿verdad?, a la institución correspondiente para que lleguen a reparar esta gran fuga de agua y no se desperdicie mucha. O si hay alguna fuga en casita, ¿verdad? Pues decirle, mamá, papá, fíjate que el chorro, ¿verdad? Está goteando mucho y se está desperdiciando el agua. O en la cañería de lavamanos, se sale un chorrito de agua, entonces hay que cambiarlo para no desperdiciar esa agua. Y de esa forma ustedes nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Alertándonos y nosotros poder evitar que se siga desperdiciando esa agua. Siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? La campaña de Yo cuido el agua. Chicos, todos debemos cuidar el agua y esta campaña no pasa de moda. Esto tenemos que hacerlo siempre, cuidar el agua en todo momento y en todo lugar. Siguiendo, vamos a recordar, ¿verdad? Lo importante que es el agua porque nos permite realizar, ¿verdad? Muchas actividades como lavar frutas y verduras antes de comerlas, eso es algo muy importante. Cocinar los alimentos, por ejemplo, hay alimentos o la mayoría de alimentos lleva agua o tiene que pasar por agua. Por ejemplo, decíamos el caso de la sopa, ¿verdad? Que si hacemos sopita, pues necesita una gran cantidad de agua limpia.
para también hacer el arroz, pues necesita agua y otros alimentos, ¿verdad? Que también necesitan el uso del agua, ¿verdad? Que nosotros usemos el agua para lavar la ropa, regar las plantas y esto, como dato curioso extra, chicos, entre más agua bebamos, pues hace que nuestro cuerpo, ¿verdad? Circule mejor la sangre. Y al circular mejor la sangre, pues nos da muchísimos beneficios, ¿verdad? Podemos hacer ejercicio sin cansarnos, muchas otras cosas, ¿verdad? El agua, mis amores, a su vez también nosotros la usamos personalmente y cada una de las personas que existen, ¿verdad? En nuestra familia, por ejemplo, o en nuestro país, pues también hacemos uso del agua para higienizar nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua nosotros lo usamos para mantener nuestro cuerpo limpio a la hora de bañarnos, mantener nuestras manos limpias, lavarnos las manos cada vez que sea necesario. Y más ahora con la pandemia, pues las veces que sea posible, ¿verdad? Pero en lo que nos enjabonamos las manitas, apagar el grifo del chorro o la llave del chorro. Y cuando necesitemos enjuagarlo, pues volvemos a encenderlo. Y si no, pues lo más recomendable es agarrar agüita en un guacalito y ahí lavarnos las manitas con agua y con jabón y cepillarnos los dientes, que como ya sabemos, ¿verdad? Lo más conveniente es agarrar un vasito con agua y usar ese vasito con agua para evitar desperdiciar.